Muy queridos hermanos y hermanas, muy queridos visitantes, ya nos hemos hecho amigos, ¿verdad? En toda esta serie tan maravillosa, y ustedes han visto el título, La Real Verdad acerca del fin. ¿Cuál es el título que corresponde en este momento? Primero les invito a orar. Amante y querido Padre, quédate con nosotros. Sabemos que tú marchas a nuestro lado, pero quédate, Señor, no solamente aquí, sino en nuestros corazones. Allá y acullá, en cualquier lugar donde estén tus hijos, allí que te manifiestes, Señor, y que tu palabra pueda crecer en nuestras vidas y pueda transformar nuestra vida por el poder de tu Espíritu. Por Cristo lo pedimos. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema que nos ocupa en este momento? La más importante pregunta que un humano se puede hacer en esta vida. ¿Cuál piensa que es? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Muchas preguntas los seres humanos se hacen. Cuando son jóvenes dicen, ¿con quién me casaré? Y ya después se casan y ve que yo llevo ya más de 35 años de casado, le doy gracias a Dios, felizmente casado. Pero a veces le pregunto a mi esposa, bueno, si alguien se va al descanso, ¿quién tú quisiera que fuera primero? Y me dice, déjame yo ser la viudita. Entonces, el ser humano, por mucho que quiere vivir, pero de todas maneras un día se encuentra con que las cosas en este mundo llegan a su final. Pero esta pregunta, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Por lo tanto, es más importante que con quién me casaré. Porque el matrimonio es algo lindo y queremos que sea para toda la vida. Pero cuando casamos, ¿verdad, Pastor William? Decimos mientras los dos vivan. Es decir, hay algunos que dicen hasta que tu corazón deje de latir. Quiere decir que hay un momento cuando ya el matrimonio no continúa en esta vida. Pero ¿dónde voy a pasar la eternidad? Repito la pregunta. Esa sí es una pregunta para siempre. Por lo tanto, es la más importante de todas. A veces los jóvenes incluso se preguntan, ¿qué seré yo en la vida? ¿A qué me dedicaré? Y eligen una carrera. Y yo, como profesor de la universidad, profesor asociado en Oakwood University, muchas veces veo el esfuerzo y el empeño que los jóvenes ponen para prepararse para una carrera, y yo les felicito y les ayudo y les apoyo lo más que puedo. Pero de todas maneras, un día son médicos y los que más trabajan 30 años, tal vez alguien puede con mucho esfuerzo trabajar 40 años, pero se jubilan, ¿verdad? Y ya en el nursing home dice, es que soy médico, y los demás viejitos dicen, ¿será que es verdad? Ni le crean. Y caso que alguien le crea, le dice, ya todo lo que aprendió está desfasado. Ve, las cosas en este mundo realmente son temporales. Por eso esta es la más grande pregunta de la vida. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Y quisiera preguntarles todavía algo más. ¿Sabían ustedes que la Biblia responde esta pregunta desde el principio hasta el final? Porque la parte primera de la Biblia se relaciona con la parte postrera de la Biblia. Alguien diría, ¿cómo es eso? Pues mire, al principio Dios creó y todo era hermoso y bueno en gran manera. Y por el pecado se dañó. A partir de Génesis capítulo 3 entra el pecado y la historia cambió. Pero Dios anunció allí mismo en el capítulo 3 la historia de la redención. La primera profecía. Por eso a veces hay personas que dicen que hablan de profecía y lo que hacen es asustar a la gente. Lo que hacen es hablar de desastre. Eso no es profecía, y si es profecía falsa. Porque la profecía de Dios está unida a la promesa. La primera profecía fue Génesis 3:15 y nos aseguró allí ya dónde íbamos a pasar la eternidad. Porque dice, enemistad pondré. Fíjese que Dios le dio la primera profecía directamente al diablo, que fue el causante del mal, del dolor, del sufrimiento, de este coronavirus. Le echan la culpa a la China, pero yo le echo la culpa al diablo. Porque al final, él es el instigador de todo lo que aquí ha pasado, para mal. Porque Dios no creó el sufrimiento, ni la muerte, ni la enfermedad. ¿Cuál será el fin de todo esto? Dios le dio la sentencia de muerte a Satanás allí mismo en el huerto del Edén, con la primera profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Esta mujer que hoy se ve como perdedora, como causante del pecado,
Dios dijo, voy a poner una enemistad. Y la descendencia de la mujer, y ahí se está presentando por primera vez el embrión del plan de salvación. La solución a todo el drama del pecado y del sufrimiento. La descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, dice, te va a herir en la cabeza. Con una cabeza aplastada, ¿quién va a vivir? Se anunció el fin del dolor, del sufrimiento y del pecado. Por lo tanto, se anunció que Adán y Eva y sus descendientes, a través de Cristo Jesús, descendiente de la mujer, podrían conquistar de nuevo la eternidad, porque Dios no nos creó para morir, ni para sufrir, nos creó para vivir. Y esa es la primera profecía. Y la profecía está unida a la promesa, y la promesa está unida a Cristo. Cualquiera que te diga que sabe de profecía, y de lo único que hace hablar es de cuernos y de bestia y de serpiente, y no habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no habla de la simiente de la mujer, está extraviado realmente. Porque cada vez que en la Biblia se presenta la gran controversia, se presentan dos lados, y el lado enemigo nada más se presenta para decir que son vencidos, porque el único vencedor es Cristo el Señor. Por eso es que la eternidad está garantizada. Pelearán contra el Cordero. Si vas a hablar de persecución, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Hay hermanos que se pasan la vida hablando de persecución. Y los perseguidores son ellos mismos. Porque la Biblia dice, una sola vez menciona en Daniel 12 la gran tribulación. Y es para decir, tiempo de angustia. Se menciona una vez en Daniel 12 y es para decir, se levantará Miguel, el gran príncipe, y los va a vencer a todos. Y en ese contexto es que dice que habrá tiempo de angustia cual nunca fue, para decir que tu pueblo será librado. Nunca hables del tiempo de angustia si no vas a decir, tu pueblo será librado. Nunca hables de la gran tribulación si no vas a decir, estos son los que han salido de la gran tribulación y han vencido. Porque esa gran tribulación se menciona una vez en Apocalipsis para decir que ya salieron de ella, no para estarla anunciando todo el tiempo. Porque con Cristo Jesús tenemos garantizada la victoria, el presente y la eternidad. Por eso, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si estás con Cristo, tú la vas a pasar con Cristo. Y él no sabe lo que es una derrota todavía, porque en la cruz murió y eso no fue una derrota. Es en el único lugar donde la muerte significó una victoria, porque la muerte de Cristo fue la muerte de la muerte, porque dice que él con su muerte venció al imperio de la muerte y él la entregó su vida, nadie se la quitó, voluntariamente la entregó. Al principio, cuando Dios creó todo, dice, vio Dios todo lo que había hecho aquí, que era bueno en gran manera. Y ahora en Apocalipsis 21 y 22 es el mismo proyecto, pero lo único que es reeditado y superado por el autor. Y yo te animo a que tú pases la eternidad en esa nueva Jerusalén. Te la estoy poniendo en la pantalla. Vamos a comentar un poquito de esta parte final de la Biblia. En Apocalipsis 21, capítulo 5, Dios dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Habías pensado los que hemos perdido familiares, los que hemos perdido seres queridos? Todos los días están muriendo aquí en los Estados Unidos alrededor de 1.900 personas producto del coronavirus, y alrededor del mundo muchas más. Y aun cuando hay el antídoto, pero no todos lo quieren usar. Porque la verdad es que yo no sé por qué la gente hoy en día se pone a pensar cosas que muchas veces no son lógicas, pero entre tantas decisiones que se pueden tomar, decídete por lo mejor, sé pro vida. ¿Tu enemigo quién es? Nunca te asocies con tu enemigo. Y Dios es tu amigo, y Dios te quiere salvar, y Dios te quiere dar vida. Pero muy pronto, cuando Cristo venga en gloria y majestad, Él nos va a devolver nuestros seres queridos. Y ya no va a haber más llanto ni dolor, porque dice que las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿por qué afirmo que la conclusión de la Biblia es un proyecto reeditado y superado por el autor? ¿Superado? ¿No es que al principio todo era bueno? ¿Cómo va a ser que al final el proyecto sea
reeditado y superado por el autor. Porque Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. No es que el mundo era perfecto y cómo es que al final ahora va a ser superado. Pues se lo voy a mostrar. Por ejemplo, en Génesis 1 y 2 aparece un mundo ideal, pero a veces decimos perfecto y el mundo de Génesis 1 y 2 no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? ¿De dónde salió la serpiente? ¿Quién estaba detrás de la serpiente? ¿Había allí un enemigo o no lo había? ¿Cómo se llamaba uno de los dos árboles? ¿De la ciencia del bien y del mal? Y si el árbol era de la ciencia del bien y del mal, entonces el mal ya existía. El maligno ya estaba allí. Lo que Dios había creado era bueno, pero no todo lo que hay allí Dios lo había creado. Porque ya había una gran controversia, ya había un enemigo. El mismo hecho de que Dios le dijo a Adán que cuidara y guardara el huerto implica la presencia de un enemigo. ¿No es así? Yo no creo que en el más allá, en la eternidad, Dios va a poner a Adán a cuidar y guardar el huerto, porque allí no habrá un enemigo cruel y engañador. En Apocalipsis yo veo un solo árbol. En Génesis hay dos árboles, el de la ciencia del bien y del mal, porque era un periodo de prueba ante la gran controversia que ya se había iniciado en el universo. Nuestros primeros padres fueron creados en medio de una gran controversia realmente, y ellos deberían decidir dónde querían pasar la eternidad. Y lamentablemente decidieron con el diablo y su vida fue temporal y por eso murieron. Pero en Cristo Jesús se rescata a todo aquel que cree en Jesús y le acepta, todo aquel que acepta la salvación, todo aquel que acepta el perdón de Dios. Por eso en Apocalipsis 21 y 22 sí se presenta un mundo perfecto, porque allí no aparece ya más un enemigo cruel y engañador, porque allí no hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. En el Edén, si yo les preguntara, ¿moraba Dios allí? ¿Qué ustedes me dirían? Allí dice que Dios se paseaba, que Dios visitaba. Pero en Apocalipsis el proyecto es mejorado y reeditado por el autor, porque dice que el trono de Dios desciende en Apocalipsis 21 y 22 y dice: he aquí la morada de Dios con los hombres. Y este pequeño mundo tendrá la sede del trono del universo, del trono de Dios. Y el universo entero podrá visitar este mundo que cayó en pecado y donde se levantó una cruz. No solo para redimirnos, sino para garantizar al universo entero. Esa sí es la verdadera vacuna contra el pecado, contra el dolor, contra el sufrimiento y contra la muerte. Nunca más se volverá a levantar el pecado, porque el amor que Cristo derramó en la cruz del Calvario es tan grande que no habrá otro ser que se anime a levantarse para usurpar el lugar de nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios de poder, que trae la armonía del universo. En Apocalipsis 21 y 22 ya no existe un enemigo. Ven ustedes que en Apocalipsis 20 dice que el dragón, con todos sus diablos y diablitos y diabluras, fue echado al lago de fuego. Y dice que los consumió. Por lo tanto, la Biblia es clara. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? En la perfección, en la felicidad, esa felicidad que tanto hemos anhelado en este mundo. Me acuerdo un corito en Cuba que decía: existe un gran anhelo en cada alma de llegar en este mundo a ser feliz. Y desde lo profundo una voz clama y le dice que es preciso proseguir. Pero el ser humano no encuentra la felicidad plena en este mundo. Aun cuando en Cristo buscamos la felicidad, pero todavía no es plena, porque todavía morimos, todavía nos enfermamos, todavía sufrimos. Pero muy pronto el Señor vendrá. Y muy pronto esta triste historia de la gran controversia entre el bien y el mal habrá terminado en un rescate. Porque lo que hizo el diablo en el Edén fue secuestrar a nuestros primeros padres, porque ellos cooperaron con el secuestro. Pero lo que hizo Cristo fue rescatarnos de ese secuestro. Y si nosotros realmente aceptamos la salvación, la cruz fue el Waterloo que nos trajo el rescate y nos trajo la victoria para siempre. Algunas veces me pregunto, ¿por qué Dios al final nos da una ciudad y al principio fue un huerto? Los seres humanos al principio, cuando Dios los creó
los puso en un paraíso. Pero ¿quién fue el primero que quiso morar en ciudades? Fue el mismo Caín, que dice que edificó una ciudad. Pero saben que en el hebreo no dice que la edificó, sino que estaba edificando la ciudad. Parece que nunca la terminó de edificar. Un proyecto humano fracasado. Porque Dios le dijo, errante serás. Y andarás errante y huyendo de la presencia de Dios. Él mismo le dijo a Dios, de tu presencia me esconderé. Ahí surgió la inmigración. Ve que el ser humano es un ser inmigrante, que huye, que se esconde, que busca la felicidad, que busca un mejor nivel de vida. Pero vaya donde vaya, no encuentra nunca la plenitud, porque solamente en Cristo la puedes encontrar. Y aunque Caín quiso vivir en ciudad, y a la primera ciudad, hasta dice la Biblia que le puso el nombre de su hijo. Dice aquí en el versículo 17, edificó una ciudad. Y en el hebreo dice, estaba edificando una ciudad. Estuvo edificando una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. Un proyecto humano. Y de ahí en adelante ven cómo los seres humanos, miren, levantan a Nueva York, la ciudad más grande del mundo, México City, Los Ángeles, esas grandes ciudades, y la gente se quiere poner allí a vivir, y casi los campos se han quedado vacíos. Pero Dios al final dice, bueno, les voy a dar una ciudad, pero no va a ser como la que ustedes han tenido aquí en este mundo. Va a ser una ciudad nueva, porque la Jerusalén de aquí de este mundo, que ¿saben lo que significa Jerusalén? Significa ciudad de paz. Pero la Jerusalén de este mundo nunca ha sido una ciudad de paz. Ha sido una ciudad de guerra, es donde más fácilmente puedes encontrar la muerte. De las 2 veces que estuve en Jerusalén, mi esposa me dijo, no, yo no te acompaño ni aunque me paguen. Pero a mí, como me gusta la aventura, me fui a Jerusalén y en un momento dado me encontré rodeado de fusiles. Estaban ahí apuntándose unos a otros y me miro yo en el medio y digo, ¿qué hago yo aquí? Como soy pequeño, me tiré al suelo y como si fuera yo una serpiente me fui escurriendo por el suelo. Y yo dije, bueno, los otros que son más grandes a estos los matan primero. Al cabo, para darme a mí hay que ser francotirador. Pero Jerusalén de aquí de este mundo no ha sido la ciudad de la paz. Ha sido la ciudad de la guerra y la discordia. Pero la nueva Jerusalén es la ciudad de la paz y la concordia. Porque solo Cristo puede dar la paz. Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que Él consigue cuando Él llega a tu corazón, cuando Él llega a tu matrimonio, cuando Él llega a tu familia. Esa es la paz. En medio, hoy en día, en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo en guerra. Pero pronto el conflicto habrá terminado. Y entonces será la paz perfecta en Cristo Jesús. Cuando yo miro la Nueva Jerusalén, no me gustan esos cuadros, por muy bonito que lo pinten los autores, porque pienso que es imposible que ellos se imaginen cómo será la Nueva Jerusalén. Al mismo tiempo es imposible que no nos la imaginemos. Hay un versículo de la Biblia que aunque tal vez no está hablando de la Nueva Jerusalén, pero dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Primero los Corintios 2:9. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Es tan lindo lo que Dios nos ofrece, que sería una pérdida irreparable que no decidiéramos hoy con nuestra familia, con nuestro matrimonio, aceptar a Cristo como nuestra única esperanza, como nuestra única solución frente a la real verdad del tiempo del fin. Todavía les digo, la Nueva Jerusalén fue descrita en la Biblia en un tono positivo o negativo. ¿Qué les parece? La mayoría me dicen siempre que positivo, pero yo encuentro que Juan la describe en tono negativo porque el pecado nos ha hecho negativo. Porque en vez de decir lo que habrá, dice lo que no habrá. Si yo le pregunto a usted, ¿qué hay aquí en Silent Spring? Y usted me dice, aquí no hay playas, aquí no hay palmeras. Digo, bueno, pero yo le pregunté, ¿qué hay? Y me está diciendo lo que no hay. Y cuando Juan va a describir la Nueva Jerusalén, como él está acostumbrado a este mundo de dolor, dice, allí no habrá mar. El pobrecito en la isla de Patmos, allí estuve en la isla de Patmos, donde todo se ve mar, perdido en el océano. No veía manera de salir de allí. Y por fin cuando ve la maravilla, dice, allí no habrá mar, allí no habrá noche, allí no habrá
necesidad de sol ni de luna. Allí no habrá templo. Ve, ahora muchos templos están cerrados. Pero dice que la propia presencia de Dios será un templo. Allí no habrá muerte. Allí no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Dice que no habrá cobardes. Hasta dice que no habrá perros. Pero yo no pienso que sean perros de 4 patas, sino de 2 patas, porque también los hay, ¿verdad? Personas miserables, personas abominables que la Biblia les llama perros por su actitud, porque no quieren ser transformados por la gracia y el poder de Cristo. No habrá más maldición, que fue lo que vino en el Génesis. La primera maldición, maldita será la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron y después cuando Caín mató a su hermano, maldito serás de la tierra. Y después cuando el diluvio, la tercera maldición que vino a este mundo. El Génesis está lleno de maldiciones, porque los seres humanos cosechan las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Pero ahora el Apocalipsis termina diciendo en Apocalipsis 22:3, ya no habrá más maldición. Entonces, ¿dónde vas a pasar la eternidad? En el lugar donde está la bendición. No habrá cosa inmunda, no habrá abominación, no habrá mentira. ¡Wow! Y no es que Juan describe también cosas positivas, sí lo hace, pero usa figuras inexistentes, dice oro transparente. ¿Ustedes han visto alguna vez un oro transparente? Yo no lo he visto. ¿Una calle transparente? No lo he visto. ¿Un jaspe? ¿Ve? He ido a museos de minerales para entender esta parte de la Biblia y el jaspe es opaco, pero el jaspe de aquí es transparente. El muro es transparente. Las ciudades cúbicas, díganme ustedes, si ustedes han conocido alguna vez una ciudad que sea largo, por ancho, por alto, por igual. Entonces las cosas de Dios son únicas. Juan usa figuras inexistentes. Y muchas veces me he preguntado, ¿es todo esto de la Nueva Jerusalén un símbolo o una realidad? A veces me he preguntado. Tengo algunos aquí en mi audiencia y yo no sé qué me responderían a esta pregunta. ¿Esta descripción de la Nueva Jerusalén es símbolo o es realidad? Yo sé que la mayoría me va a decir es realidad y yo les diría que está bien. Porque en Hebreos 11 dice que Abraham esperaba ciudad con fundamento cuyo artífice y fundador es el propio Dios. Y en Juan 14 Cristo dice que hay moradas que él fue a preparar. La palabra moné más bien significa palacios. A veces hay algunos cristianos que oran y creen que es muy humilde decir, Señor, cuando vengas en tu reino, concédeme un rinconcito. Pero Dios nos ha preparado palacios, hermanos, no pidan rincones, que los que viven en los rincones son las cucarachas y los ratones. Pero los hijos de Dios son príncipes y princesas para Dios. Que Dios dice que se van a sentar con Él en su trono y que Él les tiene preparados los palacios del más allá. Aquí algunos se pasan la vida trabajando por una casa en los Estados Unidos, ¿verdad? Y después que la tienen comprada le dicen, cuando pasen 30 años será tuya. Ya si la logra pagar va a ir con un bastoncito así cojeando. Y capaz que a los pocos días ya se muera. Y los hijos la venden y dicen, ya está vieja la casa, ya este modelo no se ajusta. Vamos a venderla por lo que nos den. Y nos pasamos la vida trabajando por las cosas materiales, por las cosas temporales. Pero Dios nos ha dado una ciudad permanente, una eternidad con Cristo. ¿No será acaso que toda esta realidad de la Nueva Jerusalén también tiene un símbolo que tiene que ver con nosotros? Porque las realidades pueden también evocar símbolos. Por ejemplo, Cristo es el Cordero, pero Él no es un Cordero, Él es una realidad, un Salvador real. Pero el hecho de que se le represente con un Cordero tiene un valor simbólico que tiene que ver con su carácter, que tiene que ver con la redención que Él hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Por eso muchas veces he pensado que en la Nueva Jerusalén hay un valor que tiene que ver, aparte de esa realidad, hay un valor simbólico para que nosotros comprendamos lo que es la eternidad, para que nosotros nos animemos a cada día desear la eternidad. Por ejemplo, Jerusalén se contrapone a otra ciudad en Apocalipsis. ¿Cuál es la otra ciudad? Es Babilonia. Y si yo les preguntara, ¿es Babilonia real? Me dicen que sí. ¿Y simbólica? También me van a decir que sí. Y Babilonia es la contraparte de Jerusalén.
Y de la misma manera que Babilonia, aparte de realidad, es símbolo, Jerusalén también debe ser, aparte de realidad, un símbolo para que pueda armonizar adecuadamente. Y por eso es que la Nueva Jerusalén tiene que ver con nuestro carácter. ¿Cómo lo puedo demostrar? Si ustedes leen Apocalipsis 21:9, noten ustedes lo que dice. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó a un monte alto, grande, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén. Pero bueno, ¿cómo puede el Cordero casarse con una ciudad? Allí es donde está justamente el valor simbólico lindo de la Nueva Jerusalén, que es la esposa de Cristo. Y cuando nosotros buscamos en Efesios, ¿cuál es la esposa de Cristo? Es su iglesia. Porque dice que Cristo Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como es la Nueva Jerusalén. Por eso esa ciudad nos representa a todos nosotros. Por eso nos invita. Ven, el Espíritu y la esposa. Entonces, ¿quién es la esposa? ¿No dice que es la Nueva Jerusalén? Una ciudad no habla, simboliza a la iglesia, representa a la iglesia, y con sus 12 puertas abiertas nos dice a todos: ven. Si te pierdes es porque quieres, porque óigame, si no pudiste entrar en una ciudad donde había 12 puertas, por donde quiera que hubieras querido entrar, hubieras entrado, porque Dios proveyó para ti la salvación, pero Él no la impone. Solo nosotros podemos rechazar la salvación de Dios, pero Él dice: ven, y el que oiga, diga: ven. Por eso es que la ciudad es pura, porque es la morada de una virgen pura, y somos vírgenes por el único hecho que seguimos a Cristo Jesús y que Él nos perdonó y nos purificó. No porque nosotros hemos merecido nada ni porque hemos ganado nada, ¿ve? En el Apocalipsis, cuando dice que hay 12 puertas, 12 ángeles, 12 cimientos, se está hablando de la plenitud. Es la ciudad de los 12. Hasta aparece ahí el número 144. Dice que las medidas del muro son 144, 12 por 12. De ahí salen los 144,000. Desde que era niño, recuerdo que oía en la iglesia interpretaciones de los 144,000, y casi siempre eran los elegidos, los que se habían portado mejor. Un día le pregunté a mi madre: ¿quiénes son los 144,000? Y me dijo: esos son los que no van a ver la muerte. Y digo yo: ¿y qué hay que hacer para pertenecer a ese grupo? Me dijo: bueno, deja de comer carne. Me acuerdo que fue lo que me dijo mi madre. Y casi siempre los seres humanos mostramos teorías donde el hombre por el esfuerzo se gana las cosas. Pero en el Apocalipsis el 12 es inclusivo, y el 144,000 sale del 12. Las 12 tribus y los 12 apóstoles. 12 por 12, 144. Es la plenitud del pueblo de Dios. Y por lo único que se lo han ganado es porque Cristo murió por ellos, porque dice la Biblia que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es la virtud de los 144,000. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si la vas a pasar con Cristo, debes seguir al Cordero por donde quiera que va. Hay gente que se la pasan estudiando de cuernos y de bestias y siguen al Papa por donde quiera que va. Bueno, pero una persona que sigue a la bestia por donde quiera que va es bestial. Se la pasa el día estudiando de la bestia, termina siendo bestial. Pero dime con quién anda y te diré quién eres. Si tú andas con el Cordero, tú vas a hablar del Cordero y vas a seguir al Cordero. Y tú sabes que existen los poderes opuestos, pero esos poderes no los debemos enfatizar. Debemos ensalzar a Cristo el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso los 144,000 son la totalidad de los redimidos, de acuerdo al símbolo de Apocalipsis. Aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, aquellos que no son sin mancha, hermano. Porque ¿quién es el que nos quita las manchas? ¿Quién nos purifica? Es la sangre de Cristo. Son sin mentira,
¿Es que acaso va a haber un grupo de mentirosos en el cielo? No, si la Biblia dice que los mentirosos estarán fuera. Entonces la totalidad de los redimidos son sin mancha, son sin mentira, siguen al Cordero. Esa es la única posibilidad de alcanzar la eternidad. ¿No te parece eso una gran noticia? Pero a veces no queremos ser incluidos en las cosas positivas y lindas. Un día estaba yo hablando de todas estas maravillas en España y vi una señora que estaba casi llorando y le digo, hermana, ¿lo cree? Y me dijo, demasiado bonito para ser cierto. Parece que en este mundo nos hemos acostumbrado tanto al dolor y a la mentira que creemos más fácil una mentira, una teoría de contradicción, de conspiración de esas tantas que hay. La gente la cree más fácil, que cree en el evangelio, que cree en aquello que realmente le puede traer solución. Cada puerta es una perla. ¿No les parece eso maravilloso? Que cada puerta sea una perla, porque por ahí vas a entrar. Por donde quiera que entres hay una perla, porque tú eres perla para Dios. Porque Dios ha preparado una ciudad que represente a sus moradores. ¿De dónde salieron esas 12 perlas? ¿Sabían ustedes que si van al Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía un pectoral? Y en el pectoral tenía 12 piedras que son las mismas piedras que hay en la Nueva Jerusalén. Los eruditos no se terminan de poner de acuerdo porque entre el hebreo y el griego a veces es difícil hacer el acople de las dos lenguas. Pero ellos dicen son las mismas piedras. Representan a las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel que hay en Apocalipsis no son de ningún Israel literal. Porque ya cuando Juan estaba en Patmos, ya las tribus de Israel no existían en la forma como habían existido antes. Y hoy en día tú le preguntas a un judío de qué tribu es y ya con que digan que es judío ya es bastante. Pero el único que nos tiene a nosotros clasificados y categorizados es Cristo el Señor. Y no importa cuál sea tu temperamento, no importa cuál sea tu carácter, no importa cuál sea la circunstancia, tu raza, tu color, de qué tribu eres, no importa. Pero esa plenitud del pueblo de Dios que sigue a Cristo está representada aquí en Apocalipsis. Porque son perlas para Dios. Somos perlas para Dios, hermano. Tenemos un gran valor. Una de las cosas que hoy en día se habla más es de la autoestima. Y es cuando menos la gente reconoce su propio valor. Hablando tanto de la autoestima, terminan muchas veces perdiéndola y terminan siendo narcisistas, golpeando a su esposa, golpeando a su esposo, maltratando a sus hijos, centrados en ellos mismos muchas veces. Una sociedad narcisista. Un día en la iglesia yo dije, hermano, hoy es Santa Cena. Los que quieran perdonar a los que le han maltratado, a los que le han ofendido, que le han abusado, levanten la mano. Y todos levantaron la mano. Y digo yo, bueno, ahora levanten la mano los abusadores, que también los vamos a perdonar. En este día el Señor los va a perdonar a los abusadores. Levanten la mano. Ni uno solo levantó la mano. Digo, está claro que en esta iglesia vinieron los marcianos y nos abusaron a todos y se regresaron. Hoy vivimos en una sociedad de víctimas donde todos dicen que los abusaron. Nadie cree que hizo mal, sino que le atacaron, que le abusaron, que le traumatizaron. Y así ha surgido una generación de víctimas. Pero Cristo Jesús nos dice, ustedes todos se han equivocado y es necesario que vengan a mí para que yo les devuelva la dignidad. ¿Sabe lo que dice Cristo? En vez de hablarnos de la autoestima, yo soy psicólogo y está bien que hablemos de la autoestima sin exagerarla. Porque Cristo dice, niéguese a sí mismo. Porque esta naturaleza que traemos es tan pecaminosa que dice Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y si tú lo sigues, Él va para el Calvario y de allá junto al Calvario, Él te va a decir, sube también tú a la cruz. Y finalmente vas a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que significa, niéguese a sí mismo. Y allí vas a encontrar tu verdadera estima. Porque vas a recuperar la imagen de Dios, que es lo que vale. Que se perdió de nosotros por causa del pecado, o por lo menos casi se perdió. Por eso Dios quiere que tu carácter sea transformado para que armonice
con esa nueva Jerusalén, que Dios le hizo un estilo como debe ser tu carácter. Dios nos está construyendo a nosotros, preparándonos para la eternidad. Si nosotros dejamos que Dios termine su obra maravillosa en nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, entonces estaremos preparados, y cuando veamos esa ciudad vamos a sentir que nosotros mismos, por la gracia de Cristo, armonizamos con esa ciudad. El estilo de la ciudad es el mismo estilo nuestro. Es pura, pero somos puros por la gracia de Cristo. Es transparente, pero somos transparentes por la gracia de Cristo. Es una ciudad hermosa, como hermosos son aquellos que han aceptado a Cristo el Señor. Ahora por fin les pregunto a ustedes, ¿Dios por qué permite que sea una ciudad? No tengo una respuesta definitiva, pero el hombre se afanó en vivir en ciudades y terminó convirtiendo a las ciudades en centros de crueldad y de crimen y de injusticia en este mundo, de desigualdad social, sitios de discriminación. Esas son las grandes ciudades del mundo donde más fácilmente una persona pierde la vida. Pero Dios dice, una vez que ustedes me aceptan a mí, yo voy a respetar el plan de ustedes de vivir en ciudades, pero va a ser a través de Cristo el Señor. Va a ser una nueva ciudad, va a ser una nueva Jerusalén, porque Dios respeta nuestros derechos, Dios respeta nuestras maneras de pensar, pero Él nos quiere transformar para que a través de Cristo Él nos pueda devolver la dignidad perdida. Y por eso Dios allí morará con nosotros, porque únicamente donde Dios mora puede haber garantía de felicidad eterna. Por eso el trono de Dios estará allí, y de allí brota el río de la vida. ¿Por qué todo allí es de la vida? Porque la vida brota de Dios. El agua es de la vida. El árbol es de la vida. El libro es de la vida. Porque el Cordero que murió dijo, yo soy la vida y soy la resurrección. Para aquellos que estén vivos, Él es la vida. Y para los que hayan muerto, Él es la resurrección. Y la Nueva Jerusalén precisamente nos dice que la vida solo viene de Dios. Que un día en el mundo el diablo nos engañó y quiso darnos un reino que Él dijo que era mejor que el de Dios. Pero todo fue un fracaso. Todas las filosofías humanas han planteado mejoras, han planteado felicidad. Pero ustedes han visto cómo todas esas filosofías humanas han fracasado, porque el ser humano no puede dar lo que no tiene. El ateísmo no hizo más que meter al hombre en la desesperanza, pero a través de Cristo Jesús encontramos la paz y la concordia. Encontramos el fin de la guerra, el fin de la discordia, el fin de los problemas matrimoniales. Allí ya podrán las familias vivir felices. Hasta muchas veces me he preguntado, una ciudad cúbica, ¿qué significa? En el Antiguo Testamento había un lugar cúbico que se llamaba el lugar santísimo, en Primera de Reyes 6:20. Entonces una ciudad cúbica significa un lugar santísimo. ¿Por qué será santísimo? Porque allí estará la presencia de nuestro Dios. Antiguamente solo el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo, pero ahora ante la presencia de Dios todos podremos llegar, hermanos, por igual. No habrá diferencias. Noten ustedes como dice Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. La frente simboliza el carácter. Eso de que el nombre de Dios estará en nuestra frente representa el carácter de Dios. Habremos recuperado de nuevo la imagen de Dios que se perdió de nosotros. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Muchos de nosotros hoy tenemos preguntas que no podemos responder. Pero hay una cosa más que quiero decir antes de terminar. ¿Por qué dice aquí que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones? ¿No es que allí no habrá enfermedad? Siempre me llamó la atención este texto. Pero es que cuando lleguemos allí, todavía llevaremos muchas cosas no aclaradas, que aquí en este sermón yo no pretendo aclararlas. ¿Por qué perdiste a un ser querido? ¿Por qué una persona que era un padre de familia, cuando más se le necesitaba, Dios lo llamó al descanso? Yo no tengo una pregunta, una respuesta para esas preguntas, pero sí te digo que aquí junto al árbol de la vida
Dios enjugará, en el versículo 4 dice, toda lágrima de todos los ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado. Allí va a ser la respuesta más grande a todas las preguntas que tú lleves. Me llama la atención una declaración que hizo una pionera de la iglesia adventista, que Dios le dio revelaciones, llamada Elena White. Y ella dice, vi que Cristo, el Cordero de Dios, condujo a los redimidos hasta el árbol de la vida. Y allí a la sombra del árbol de la vida, dice, les explicó las cosas que en este mundo no pudieron entender. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El maestro guiará a su pueblo al árbol de la vida y explicará a los suyos las verdades que no podrán entender en esta vida. ¿Tú quieres entender el porqué de todas las cosas? El porqué del dolor, del sufrimiento, por qué tantas cosas Dios permitió en tu vida. Lo más importante es que llegues allí junto al árbol de la vida y que Cristo Jesús te lo explique. Allí, cuando las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones, quedaremos sanos para siempre ante la presencia del Señor Jesús. Y viviremos para siempre sin que haya más dolor ni sufrimiento. Y me gusta cómo termina la Biblia, porque termina diciendo, las primeras cosas ya pasaron. No lo anuncia en futuro, como que las primeras cosas pasarán. El dolor, el sufrimiento, todas estas cosas. No dice pasarán, dice ya pasaron. Porque Dios lo presenta como si ya todo hubiera sucedido. Allí todo es nuevo, allí todo es paz, allí todo es santo. Allí todo es perlino, todo es precioso, pero todo sigue dependiendo de la cruz, porque es el trono de Dios y del Cordero quien sostiene el universo. Toda la gran controversia empezó porque alguien quiso sentarse en ese trono, y ahora para siempre adoraremos al Cordero y no llegaremos allí para proclamar nuestras victorias ni nuestros méritos como hacemos en este mundo, sino que todos los redimidos mirarán al trono de Dios y dirán, digno, digno es el Cordero que nos redimió. A Dios sea la gloria y la honra, mi querido hermano. El versículo termina diciendo, el espíritu y la esposa dicen, ven. Con una ciudad con 12 puertas no te puedes perder. La gran verdad acerca del fin es que el fin llega, pero no es el fin de este mundo, es el fin del dolor y del sufrimiento y del coronavirus y de la enfermedad y de la muerte. Pero Dios dice, el que oye, diga ven. Y si tú oyes, hay personas que tienen oídos, pero dice la Biblia, no tienen oídos para oír, solo tienen orejas. Pero ojalá que prestes atención y que puedas mantener tu matrimonio, que puedas mantener tu familia, que puedas mantener tu vida, tu conexión con Cristo, y que puedas ser un vencedor, porque la Biblia habla el que venciere, pero lo único que no me gusta es que lo dicen en subjuntivo, como una posibilidad nada más. ¿Por qué es una posibilidad? Porque a pesar de que Dios ha garantizado la victoria, tú tienes el libre albedrío de aceptarla o no aceptarla, y por eso es que dice el que venciere. Pero si tú lo quieres convertir en una realidad, acepta a Cristo, y Cristo te va a transformar, y Cristo te va por su Santo Espíritu, el Santo Espíritu que dice ven, va a ir a tu lado, y no hay posibilidad de que no entres por una de esas 12 puertas, no importa cuál sea. Que Dios te bendiga y que esa ciudad con los brazos abiertos te pueda dar la bienvenida, donde Jesús mismo dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oremos. Padre bueno, gracias por esta serie maravillosa. Gracias porque podemos responder la más grande pregunta de la vida. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Pero la Biblia termina con una franqueza impresionante. Unos estarán dentro, otros estarán fuera. Es la decisión que cada uno quiso tomar. Ayúdanos, oh Dios, para ser de esos vencedores que deciden seguir al Cordero por donde quiera que va. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén. Amén.